Aló, ahí está. Solo me estaba desenredando, es que me amarraron allá atrás, entonces. Estoy nervioso porque es la primera vez que voy a usar esto, entonces no sé, me siento como extraño, pero Fito me agarró de experimento a mí. Los jóvenes pueden pasar a su clase. Si se escucha bien ahí, no está muy fuerte, ¿está bien? Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que tenemos el gusto de estar acá, emocionado, la verdad, de tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Eh, un poco nervioso, pero ya se va a quitar. Este, la semana pasada estaba orando por alguien y por alguna razón eh, creo que muchas veces pensamos que, o tenemos el concepto de que el Evangelio es de alguna manera aburrido, ¿verdad? El mundo piensa que ser cristiano es aburrido, de alguna manera. Cuando alguno le invita a alguien y le dice si quiere ir a la iglesia y ese tipo de cosas, lo primero que la gente se le viene a la mente es que es aburrido ir a la iglesia, que es aburrido seguir a Dios. Pero yo creo que lo que sucede es que cuando no se conoce lo que Dios puede hacer, lo que Dios hace a través de las personas que le siguen, es aburrido. Aún viniendo a la iglesia puede ser aburrido, pero déjeme contarle, por ejemplo, la historia de un personaje. David, por ejemplo, él era el menor de 7, 8 hermanos, no recuerdo exactamente, pero él cuidaba ovejas. Y nosotros podemos pensar, qué aburrido cuidar ovejas. Más en aquel tiempo, ¿verdad? Usted lee el Antiguo Testamento y todo habla de guerras y de aquí para allá, muertes y todo, y entonces uno dice, qué aburrido ser pastor. Pues no era aburrido. A David el Señor ahí lo preparaba para defender a sus ovejas de osos y leones. Y eso no pudo ser aburrido, ¿verdad? O sea, defender a las ovejitas de leones y osos, eso no pudo ser aburrido. Y ahí Dios lo estaba preparando. Pero después a Dios se le ocurre ungir a ese hombre, ungir a David. Y entonces podríamos pensar, bueno, aquí se le arregló la vida a este tipo, ¿verdad? Este cuate ya lo ungieron como rey, se le arregló la vida, cero necesidades, todos se lo van a pagar, bendiciones para arriba, para abajo, se le arregló toda la cosa. Pues no, él fue ungido, pero ¿sabe qué fue lo que sucedió inmediatamente? Es que David fue puesto al frente de batalla para enfrentar y derrotar a un gigante que el pueblo de Israel tenía 40 días de tenerle miedo. Entonces la vida de David no era para nada aburrida, pero todavía no había tomado posesión como rey. Y entonces la fama empezó a llegar a David a raíz de que él derrotó a Goliat con la estrategia que Dios le había dado, ¿verdad? David no pudo ni siquiera ponerse el traje de guerrero porque no lo aguantaba. Y el Señor le regaló una honda y 5 piedras. Y la piedrita pegó exactamente en el lugar donde ese gigante podía ser derrotado. Así es Dios, ¿verdad? Emocionante. La vida que Dios nos regala cuando nosotros lo buscamos y le seguimos es emocionante. Pero entonces, pareciera que nuevamente ya la situación de David estaba arreglada porque Saúl había prometido a su hija exoneración de impuestos y otro montón de cosas. Y entonces podríamos pensar, ya se le arregló la vida a David. Y no, resulta que la fama de David empezó a generar envidia del rey Saúl y entonces David tuvo que salir huyendo a la montaña, huyendo del rey Saúl. Y entonces la vida de este hombre, la vida de este hombre no parecía para nada aburrida, ¿verdad? Y allá andaba David huyendo en las montañas, pero déjeme decirle una cosa, David tenía una prioridad y era hablar con Dios. Usted lee el Antiguo Testamento, cómo habla de David, y David todo el tiempo estaba conversando con Dios. Él siempre estaba hablando con el Señor, su prioridad era Dios.
Y finalmente David es coronado como rey. Y lo primero que hace David, un hombre conforme al corazón de Dios, es recuperar el arca del pacto. Yo solo quiero que piense eso. El primer momento de fama realmente le había llegado a David. Y él decide que su primer decreto es recuperar el arca del pacto de ese Dios que lo cuidaba, que lo guardaba, con el que él conversaba. Ese era David. Ese hombre que hacía oraciones arriesgadas con su Padre, con Dios. Y lo que sucede es que nosotros muchas veces nuestras oraciones o el cristianismo es aburrido porque nuestras oraciones son aburridas. Son repetitivas. A veces hasta nos autodormimos cuando oramos. De la falta de contenido en lo que le estamos diciendo a Dios. A veces son tan largas que se nos duerme la audiencia o nosotros mismos y se ponen aburridas nuestras oraciones. Y tenemos que pararnos, hacer una pausa y ponerle atención cuando eso nos está pasando. Porque estamos dejando de experimentar y de vivir el reino de Dios. Y el reino de Dios no es aburrido. El reino de Dios es bastante divertido, le cuento. Nosotros podríamos pensar, bueno, es que la vida de pastor es aburrido. Claro, porque usted no está cuando liberan a los enfermos, cuando sanan a los enfermos, cuando liberan a los que tienen un problema con algún demonio. Entonces le parece aburrido porque no participa ahí. Pero si usted participa ahí se va a dar cuenta del poder de Dios liberando a la gente, sanando a los enfermos. Cuando la gente sale a las calles, usted se va a dar cuenta que le empieza a uno a hablar de Dios, el Espíritu Santo empieza a dar una palabra y la gente empieza a quebrantarse y usted dice, este es el Dios al que yo sirvo. ¿Cómo Dios me trajo y me conectó con esta persona en este momento, en este día, a esta hora? Lo que pasa es que cuando no lo vivimos entonces nos parece aburrido. Pero nosotros no fuimos creados para la comodidad. El evangelio no es un evangelio de cómodos. Y por supuesto yo soy el primero que me hago autocrítica, porque yo creo que a todos nos pasa, no solo a unos, a todos nos pasa en algún momento que nos acomodamos. Y tenemos que pararnos, hacer una pausa y ponerle atención, porque Dios nos ha hecho apasionados, valientes, poderosos, para ir allá afuera y cambiar el mundo de forma radical. A eso nos ha mandado el Señor, y eso no puede ser aburrido. Lo que sucede es que muchas veces no queremos arriesgarnos a que Dios interrumpa nuestras agendas, porque estamos muy ocupados, porque estamos muy entretenidos con el trabajo, o con otras cosas que tal vez nos mantienen ocupados. Pero nosotros la verdad es que deberíamos de hacer oraciones atrevidas, arriesgadas, para que nos saquen de la comodidad. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino. Y si el reino de Dios viene, interrumpe nuestras agendas, cambia nuestras vidas, transforma nuestros pasos. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo de lo que Dios puede hacer, de cómo Dios nos puede sacar de esa área de confort en la cual estamos viviendo. Tenemos miedo de vivir procesos de cambio que Dios pueda tener para nosotros. Y es cierto, pueden venir momentos de dolor, ataques, pruebas. Pero también es cierto que va a venir la paz de Dios, el gozo de Dios. Vamos a ver milagros, vamos a ver la sonrisa de Dios viendo cómo nosotros seguimos sus instrucciones, cómo le obedecemos. Porque déjenme decirle algo muy simple. La Biblia dice que nosotros fuimos elegidos para dar fruto, para dar buen fruto. Para dar, no para quedarnos con el fruto. Eso significa hacer algo más que buscar solo para mí, ¿verdad? Y muchas veces nuestras oraciones va de pedirle a Dios solo para nosotros.
La Biblia también dice que nosotros somos los encargados de llevar las buenas nuevas. Fito lo decía ahora, de llevar las buenas nuevas, de hablar del Evangelio, de que las otras personas conozcan a Dios a través de lo que ha hecho en mi vida. Lo que pasa es que muchas veces no vamos y no hablamos porque no sabemos qué decir. Porque la comodidad no tiene nada que decirle al mundo, pero el reino de los cielos sí lo tiene. Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados a ser testigos de Dios. Testigos de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que nuestros ojos van a ver los milagros que Dios tiene para su pueblo. Para esas personas que están enfermas, que están en necesidad, nosotros podemos ser los testigos de ese Dios. Así que el día de hoy el tema de la charla se llama Cuando Dios dice sí. Hace 2 semanas el título era Cuando Dios dice no, hoy es Cuando Dios dice sí. Y la verdad es que es el relato de algo que Dios hizo en nuestras vidas. Digo nuestras vidas porque es mi familia y yo, no fui solo yo. Y yo quiero comenzar diciéndole que más o menos principios de octubre, si no me equivoco, estábamos en este lugar al final de la celebración y yo empecé a orar por una persona que está aquí. Porque le habían dicho que a fin de mes se iba a quedar sin trabajo y se acababa de cambiar a ese trabajo. Y yo empecé a orar por esa persona y el Señor puso una palabra en mi corazón. Y se la quiero leer. Isaías 43, 18 al 20 dice lo siguiente. Dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Y el otro versículo que Dios ponía en mi corazón orando por este amigo es Isaías 59:1. Y es muy simple pero muy profundo. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Y la verdad es que en ese momento yo me sentía tocado porque Dios me estaba dando un versículo y yo se lo daba a esa persona. Y lo que yo no sabía es que 2 semanas después a mí me iban a despedir. Después de 28 años y medio más o menos de trabajar en la misma empresa, desde que tenía 19 años, y me despidieron. Y la verdad es que después de tanto tiempo yo no le puedo decir de otra manera más que sentir que para mí era como un duelo. Para mí era algo demasiado fuerte. Siempre le oré a Dios estar preparado para ese momento y nunca lo estuve. Temblaba cuando me llamaron y me dijeron. No podía ni orar y lo único que le podía decir a Dios es gracias. Y fue lo que les dije a las personas que me lo dijeron. Muchas gracias por todo este tiempo. Dios tiene algo más adelante. Estoy en sus manos y yo sé que el Señor va a hacer algo. Y fue un momento de mucha incertidumbre. Yo no le puedo decir que es fácil. Hay personas que se cambian seguido de trabajo. Ese no era mi caso. Yo tenía toda la vida trabajando en el mismo lugar. Para mí era como mi segunda casa. Y entonces yo realmente sentí algo muy doloroso. Y quizá usted puede decir, bueno, si me quedo sin trabajo, agarro para la casa de mi mamá. Bueno, ese no era mi caso porque nosotros somos de Guatemala y vivimos en este lindo país y bueno, mi única opción era agarrar para la casa del pastor, ¿verdad? Pero a mí me tienen que dejar entrar, entonces.
Pero hay dos cosas que Dios empezó a trabajar en mi corazón. Y la primera de ellas es que Dios me recordó la misma palabra que 2 semanas atrás Él me había dado para el baile. Y la segunda es que aprendí que sus métodos no son los míos. Así que hoy yo quiero hablarle de 4 razones, hay muchas más, pero yo quiero hablarle de 4 de lo que yo aprendí en este proceso, de lo que Dios hizo en nuestras vidas. 4 razones por las cuales Dios dice sí a nuestras oraciones. Y la primera es que Dios dice sí cuando hacemos oraciones arriesgadas para experimentar su reino. Nosotros debemos de estar dispuestos a orarle a Dios para que venga su reino, para que esas cosas que nosotros sabemos que suceden en el reino de los cielos, que es sobrenatural, sucedan en nuestras vidas. Así deberían de ser nuestras oraciones, arriesgadas. Y el primer versículo nos dice que debemos dejar atrás el pasado, dicen algunas versiones. Debemos dejar atrás el antaño. Ya no vivan en el pasado, dice. Y yo sentía que era Dios repitiéndome las mismas palabras que Él me había dado para otra persona. Yo no sabía que Él iba a usar los mismos versículos para mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra tiene el poder para cambiar la vida de alguien más y la nuestra también. Lo que pasa es que en ese momento quizá me sentía como Job y el amigo de Job, uno de los amigos de Job, cuando le dice, tú dabas sabiduría a los jóvenes, tú le dabas palabras a los jóvenes, pero ahora que estás viviendo tu situación, tu circunstancia, ¿acaso no es la misma palabra? Pero el versículo 18 me estaba atrayendo a dejar atrás el pasado. Y fue lo primero que hice. La verdad es que no esperé tanto y yo le entregué todo al Señor. Yo le dije, te entrego todo, todo. Yo no quiero vivir hablando mal de nadie, preguntándome por qué lo hicieron, por qué tomaron esa decisión. Y yo, Señor, te pido que limpies mi corazón, perdono a fulano, a sutano, a mengano, y te pido perdón por lo que yo pude haber dicho de ellos. Sana mi corazón, Señor. Yo quiero irme de aquí agradecido por los 28 años y medio que me bendijiste, que usaste este lugar para traer bendición a mi vida, a mi hogar. Y me pegué la llorada del siglo, ¿verdad? Pero Dios es tan lindo que sana nuestros corazones, que seca nuestras lágrimas, que está ahí presente siempre. Él no es un Dios ausente. De nada sirve vivirnos lamentando por algo que pasó. Porque mire, hay que ponerle atención cuando uno tiene esposa. La Biblia dice que la esposa es la ayuda idónea. Y Marian me dijo unas palabras que dice, ya no puedes hacer nada. Dios estaba en ese lugar cuando tomaron la decisión de despedirte. No cuando me despidieron, cuando tomaron la decisión de despedirte. Y yo dije, es cierto, Dios es omnipresente. Esto no lo hicieron a las espaldas de mi Dios. Dios estaba ahí. Dios sabía lo que estaba ocurriendo. Lo que yo no sabía era su plan. Pero bueno, cuando nos pasa algo malo, lo primero que sucede es que nos aterramos. Nos empezamos a sentir menos. Y nosotros siendo extranjeros en este país, pues empiezan las preguntas a inundarlo a uno. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar el colegio de las nenas? Y entonces empieza la batalla en la mente de uno, ¿verdad? Hasta que tus defensas están a cero, hasta que ya no aguantas más. Y la segunda cosa que pasa es que parece que nuestros sueños se esfumaron. Se les fue la luz, se les fue la corriente y se acabaron. Hasta aquí llegaron
nuestro sueño. Y empezamos a pensar, aquí la cosa está peor de lo que pensaba. Tercero, muchas veces empezamos a dudar de nuestros dones y talentos, aquello que Dios ya nos dio, y empezamos a dudar de eso. ¿Será que voy a conseguir otro lugar? ¿Será que se va a abrir otra puerta? ¿Será que esa puerta es buena o es medio buena? Y entonces nuestra mente empieza a tener esa guerra y nosotros empezamos a tener ciertas preguntas para el Señor, ¿verdad? ¿Dónde estabas, Señor, cuando esto sucedió? Yo te sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y empieza nuestra conversación con el Señor. Pero yo creo que es un momento en el cual tenemos que entrar, como dice la Biblia, al trono de la gracia, porque no sabemos qué hacer. Y decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy, te necesito. Dame sabiduría, dame gracia, dame favor. Y lo primero que tenía que hacer era preparar el currículum, agarrar la última versión que tenían años y actualizarla y empezar a preguntar. Porque hasta eso ha cambiado tanto que, bueno, ahora se hace así, se hace así, resúmalo de esta forma. Y uno empieza a preguntarle a personas que se dedican a eso específicamente. Y bueno, era el momento de empezar a hacer esa investigación y actualizarlo. Y después empieza uno a preguntarse, estos procesos de contratación pueden durar meses. Y después dice uno, ¿será que voy a aguantar? ¿Será que no me voy a deprimir? ¿Será que no me va a dar ansiedad estar viendo dónde consigo, cómo consigo? Y usted dice, yo aguanto, pero tengo esposa, tengo 2 hijas. Cuando usted las voltea a ver, cuando usted las ve, entonces usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento el Señor me recordó que yo había hecho una oración arriesgada. Así como oraba David. Días atrás yo le había orado al Señor y yo le había pedido un cambio. Yo le dije al Señor, estoy desmotivado, hago las cosas porque las tengo que hacer, pero yo te pido que cambies esto, Señor. Yo nací para hacer luz, para hacer sal, para servir a los demás. Señor, ayúdame. Yo necesito que algo cambie en mi entorno porque me siento estancado y yo necesito que hagas algo. Y en ese momento yo me recordé que Dios lo que estaba haciendo era respondiendo a mi oración. Lo que yo no sabía era el método que Dios iba a usar. Pero Dios estaba respondiendo a mi oración de hacer un cambio. Lo que pasa es que yo no esperé que me despidieran, ¿verdad? Pero bueno, ese fue el método que Dios usó para transformar mi vida. Eso fue como salir al desierto, a depender de Él, aprender qué Dios quiere hacer conmigo. Y entonces, claro, ahí se me fue el aburrimiento, ahí se me fue la desmotivación. Ahora toca que empezar a doblar rodillas, a orar, a buscar a Dios, a pedirle sabiduría y decirle, aquí estoy, Señor, te necesito. Muéstrame el camino. Al principio uno se vuelve loco y entra al LinkedIn o a cualquier otra red social y entonces uno dice, voy a empezar a aplicar aquí a lo loco. Y en ese momento, llorando y hablando con Dios, yo dije, esto no es una lotería, yo soy hijo de Dios. Yo no necesito andar saltando en todas las puertas para ver cuál se abre. No, yo necesito pedirle a Dios gracia y favor para que esto que está en este currículum llegue al lugar correcto, a la persona correcta. Porque nosotros somos hijos de Dios.
Recuerdo que Marian me dijo, le oraste a Dios, ahora toca echarle ganas. Dios ya empezó. Y al principio usted tiene la llamada de muchas personas, de muchos amigos, de la iglesia, de todos lados, pero con el pasar de los días ya no es así. Ya no son tantas llamadas, ya no son tantas preguntas, ya no son tantas personas orando por uno. Y entonces debemos de cuidar de no quedarnos solos. Nosotros debemos de cuidar y actuar para no quedarnos solos. Y esos son los momentos en los que nosotros necesitamos una mano amiga. Nosotros necesitamos una Ruth en nuestra vida. Como Ruth fue para Noemí, nosotros necesitamos una Ruth en nuestra vida. Y a veces confundimos, y cuando estamos en esas situaciones de necesidad, creemos que el que tenga más plata es el que yo necesito, y no es así. Y no es así. Nosotros necesitamos aquel amigo que nos abrace, que nos pregunte, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste hoy, John? ¿Cómo te sentís? ¿Hoy estás tirado en el piso? ¿O estás con toda la fe? ¿Cómo estás hoy? Aquí estoy para vos. Ese es el amigo que necesitamos. Necesitamos a la persona que te quiere abrazar, que quiere orar por ti, que se preocupa por cómo estás. Y no faltaron los amigos de Viña Oeste. Mire, Jairo no está aquí, Jairo me inundó de posiciones de donde él trabajaba, de Intel. Paula, mire, yo le podría mencionar aquí a tantas personas pidiéndome el currículum. Y son esas personas que Dios pone para ir dando un poco de agua en medio del desierto que uno está pasando. Un poco de amor en medio de ese proceso que estamos viviendo. Personas que te dicen, vengan, compartamos un cafecito, hablemos. No sabe lo sanador que es eso. Esos 20, 30 minutos que alguien te presta sus oídos, te presta su corazón, te presta su atención, y uno mira a Dios ahí. Uno mira a Dios a través de las personas. Uno sabe que Dios está hablando, uno sabe que Dios lo está acompañando, que el Señor está haciendo algo poderoso. Mi mejor amigo se acababa de ir para Guatemala. Pero ese día que me despidieron, Marian me dijo, voy por vos. Yo le dije, no, yo me voy caminando, necesito drenar. Y ese fue el momento en el que mi mejor amigo interrumpió su agenda de trabajo en Guatemala y me llamó. Y yo recuerdo sus palabras porque me dijo, él de alguna manera es más nuevo en este caminar con Cristo que yo, y entonces me dice, yo no tengo palabras, ni un consejo bíblico, ni un versículo para darte, pero vos sos como mi hermano. Y me dijo, aquí están mis oídos, yo te quiero escuchar, ¿cómo te sentís? Y pasé 20 minutos hablando con él, no hablando pestes, no, pasé 20 minutos diciéndole cómo me sentía. Y Él me conoce de toda la vida y yo le doy tantas gracias a Dios porque Él hizo una pausa para escucharme. Y no sabe lo sanador que eso fue para mí. Saber que yo tenía un amigo ahí que se había interesado por algo que me estaba pasando. Y yo pude ver a Dios haciendo algo a través de esta persona. Y eso llenó mi corazón. Eso me tocó. Pero ya ese amigo estaba en Guatemala. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me puso otra persona a la par. Porque Él sabe cómo es Ronnie. Él sabe cómo es usted. Él sabe de qué mal padecemos. Él sabe lo que nos hace falta. Y el Señor me puso otro amigo aquí.
El Señor me regaló a Andrés y Él está aquí. Siempre estuvo para mí. Cuando más en el piso estuve, ahí estaba Andrés orando por mí. Cuando yo iba a empezar en una entrevista, ahí estaba Andrés para decirme, ¿a qué horas es? El Espíritu de Dios está sobre vos en este proceso. El Señor me empezaba a regalar cosas y ahí estaba un amigo para mí. Y yo solo le podía decir, gracias Dios. Gracias porque cada día me vas dando algo que necesito. Y mi conexión y mi relación con Él empezó a cambiar totalmente. Pero yo tenía que asumir que yo le había hecho una oración arriesgada a Dios. Y Dios dice sí cuando nosotros le pedimos que venga a su reino. Cuando nosotros le creemos que cosas sobrenaturales pueden suceder en nuestra vida, Dios dice sí. Porque eso es lo que Él puede hacer. Elías oró para que lloviera fuego. Y la pregunta es, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los que oran para que llueva fuego? Para que suceda esto, para que suceda lo otro. ¿Dónde están los que le creen a Dios como le creía Elías? ¿Dónde están los Moisés que levantan la vara cuando Dios lo dice para que ese mar se abra? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están los David que hacían esas oraciones arriesgadas? Miren lo que dice el Salmo 139, del 23 al 24. Esa es una oración arriesgada. Salmo 139 del 23 al 24 es David hablando con Dios y él le dice, examíname. Usted sabe el pavor que nosotros sentimos cuando vamos a hacernos un chequeo anual o cada 5 años o cuando le toque. Y David está diciendo a Dios, el que todo lo conoce, examíname, Señor. Es que ese examen no va a fallar. Ahí va a salir lo que hay y lo que no hay en nuestro corazón. Y David le dice, examíname, oh Dios. Si cuando estoy metido en un hotel porque ando de viaje y estoy viendo lo que no tengo que ver en la computadora, ahí va a salir. Nada se le puede ocultar a Dios. Aún antes de abrir mi boca, dice el salmista, conoces todo de mí. Conoces mis días, mis cabellos están contados. Y David está diciendo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba. ¿Quién estaría dispuesto a decirle a Dios eso? Ponme a prueba, Señor. Y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Porque si ese corazón es conforme al corazón de Dios, significa que a Dios le agrada cuando nosotros le oramos de esa manera. Nosotros vamos a ver obrar a Dios cuando nosotros le hacemos esas oraciones arriesgadas. Y yo había hecho una. Yo le había pedido un cambio a Dios y Dios estaba diciendo, ya lo estoy haciendo erróneo. Ya se cerró la puerta. Voy a abrir un camino nuevo. Dios estaba haciendo eso. Lo que pasa es que mis ojos no veían el camino. Mis ojos no veían la llave de la próxima puerta que se iba a abrir. Yo solo sabía que en ese momento necesitaba al Dios al que yo le había orado. Y esto me lleva al segundo punto que dice, Dios dice sí cuando depositamos nuestra confianza en Él. ¿Y qué es confiar? Confiar en que Dios va a cumplir lo que Él dijo que Él haría. Es creer que lo que Él comienza, Él lo termina. Él lo completa. Dios no deja las cosas a medias. Y Dios cumple sus promesas. Y nosotros somos llamados a creer en que Él va a hacer algo. Él no va a dejar a un hijo desamparado. Él no va a dejar una ovejita perdida. Él no va a dejar a alguien solo. No, Él no es así. Él no es un padre ausente. Él está presente siempre.
Y todos recuerdan cuando vino Ken Fish, ¿cierto? Estuvimos en varias iglesias, esta fue una de ellas. Andrea no vino el día de hoy, pero después de que estuvimos aquí fuimos a Viña del Este. No sé quiénes fueron, pero mire, yo llevaba, no sé, la verdad que no recuerdo cuántos meses llevaba sin trabajo, 2, algo así. Fuimos a Viña del Este y en un momento de esos fui a tomar un café y me senté en un sillón ahí. Andrea no venía a esta iglesia todavía, yo no la conocía. Y se acercó y me dice, ya no aguanto, desde ayer Dios me está diciendo que le diga algo y yo a usted no lo conozco, ni lo he visto en ningún lado, pero Dios me sigue diciendo que le diga esta palabra. Segunda de Corintios 4:8. Y dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y ella terminó diciéndome, es que Dios me dice que su corazón está muy triste. Y Él me dio esta palabra. Y quiere que le diga algo, sí estaba triste. Sí estaba triste, esa es la verdad. Yo le preguntaba a Dios, te necesito, sí me siento triste. Quisiera saber qué hacer, me preocupa mis hijas, mi esposa, sí me preocupa. Tal vez no me preocupo yo, pero ella sí. Y entonces, ¿verdad? Ese corazón de padre, ese corazón de esposo, y entonces yo sí me sentía, así como ella me lo estaba describiendo, yo así me sentía. Pero déjeme decirle algo, la tristeza empezó a irse en ese momento en el que yo supe que Dios estaba hablando a mi vida, porque eso significaba que Él estaba conmigo, que yo no estaba solo, que no me habían abandonado. Ahí estaba Dios para decir, yo estoy con vos, no te han destruido, no dependes de eso. Dios me estaba diciendo, hay que dejar atrás el pasado. Y entonces surgen dos preguntas. ¿En quién creo cuando estoy en esa situación? ¿En qué creo? Es la segunda. Yo dije, yo creo en Dios y yo creo en su palabra. Así que yo tengo que obedecer aquello que Él me mande a hacer, lo que Él me diga que yo tengo que hacer, lo que Él me hable, yo lo voy a hacer, porque yo sé que Él va a hacer algo en mi vida. Y estamos en ese proceso de aplicar, de buscar trabajo por algunos lados. Y recuerdo una conversación que tuvo Marian con una amiga. Y esa amiga le dijo lo siguiente. Fue un audio y yo lo escuché. Marian me lo mostró y le dice, decirle a Ronnie que tenga paciencia. Porque estos procesos pueden durar más de un año. Y yo llevaba 2 meses nada más sin trabajo. Y me sentía triste y me sentía agobiado. Y al escuchar ese audio, yo solo quiero que se ponga a pensar, faltan 10 meses. O sea, y yo le decía a Dios, yo no creo aguantar, Señor. Yo soy sincero, yo le digo, yo creo que no voy a aguantar, Señor, es un año. En otras palabras, me sentía impotente. Pero no hay cosa mejor que meterse con Dios. Usted no sabe lo que es de verdad caminar con Dios. Salir a hacer ejercicio, pararse a media cuadra porque usted está llorando, tocado por el Espíritu Santo, y que usted no puede ni hablar y es solo decirle, gracias Dios, te doy gracias. Pero te quiero decir gracias ahora que no lo tengo, que no tengo el empleo. Porque cuando lo tenga, yo voy a hablar de lo que vas a hacer en mi vida. Y por eso estoy aquí.
Usted no sabe lo que Dios transformó mi vida. Nunca había hablado tanto con Dios. Nunca le había orado tanto. Mire, yo escuchaba media canción y sentía que me conectaba con el reino. O sea, era algo indescriptible. Y entonces la falta de empleo empezó a pasar a segundo lugar. Yo dije, Dios va a abrir la puerta tarde o temprano, pero esto está demasiado bueno. Y dice el Salmo 84, 5, 6. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Y el Salmo 84, 12 dice, el Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. No hay mejor receta que ponernos en las mejores manos. Mire, si alguien no nos va a fallar, se llama Dios. Si alguien no nos va a dejar, se llama Dios. Dichosos. Dichosos quiere decir doblemente bendecidos. Y yo empecé a apropiarme de eso. Yo dije, yo estoy en las manos de Dios. Y los que estuvieron aquí hace 2 semanas, se recuerdan, yo les dije, pasamos 6 años tratando de vender la casa. La vendimos 2 meses antes de que pasara esto. Y el Señor empezó a recordar cosas y entonces yo dije, qué perfecto es Dios, preparando el camino. Todo, es que cuando le pedimos algo a Dios, Él es papá, Él cuida cada detalle. Él había preparado, Él había dicho no antes para decir sí en el mejor momento. En el momento en el que lo íbamos a necesitar, porque depositamos nuestra confianza en Él. Y todo lo demás empieza a perder poder en nuestra vida. Y lo mejor de eso es que nosotros empezamos a entender que Dios sí tiene una mejor perspectiva que la nuestra. Definitivamente. Él es todopoderoso. Y el que estaba sin trabajo era yo. Pero esto evidentemente impactaba a mis 2 hijas y a mi esposa. Y mire, Camila, la pequeña, escuchó mal el primer día en el carro o el segundo día, no sé. No sé por qué ella escuchó que solo teníamos, o sea, nos quedaban 3 días y no íbamos a tener para pagar la renta ni para la comida y que nos íbamos a quedar en la calle literalmente. Y entonces ella se vio demasiado impactada, porque dijo, ¿dónde vamos a ir? O sea, nos vamos a quedar en la calle. Y fue que ella escuchó mal. Y entonces eso le generó, digamos, problemas que tuvimos que acompañarla, ministrarla, hablar con ella, no, mi amor, aquí y allá, explicarle, no, escuchaste mal, mira. Pero déjenme decirle unas palabras que esa niña de 16 años me dijo a los pocos días de estar sin trabajo. Ella me dijo, gracias a Dios que te despidieron. Entonces yo digo, menos mal sos mi hija, ¿verdad? O sea, esas fueron las palabras de Camila. Gracias a Dios que te despidieron, me dijo. Y entonces yo me quedé así, ¿cómo así? Explícame porque te desheredo. Y entonces me dice, yo venía pidiéndole a Dios algo nuevo. Yo venía pidiéndole a Dios que quería sentir algo diferente del Espíritu Santo. Y esto me sacudió. Nosotros no dependemos de una empresa, no dependemos de lo que nos pagan. Nosotros empezamos a entender que dependemos de un Dios que vive, que reina, que es el Dios todopoderoso, que es el creador de los cielos y la tierra. Él es nuestro papá. Y Dios nos estaba ayudando a reenfocar nuestras prioridades.
a entender que nosotros no dependemos de un salario, ni de la marca, porque a veces nos casamos con la marca o con la empresa. Y nosotros, la primera marca que no se nos tiene que olvidar es que somos hijos de Dios, somos escogidos, somos llamados. Ese es al Dios al que servimos. Y es importante que entendamos algo. Confiar en Dios es creer que a pesar de las circunstancias, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Podemos estar llorando, pero Dios va a usar esas lágrimas. Podemos estar sufriendo, pero Dios va a usar ese sufrimiento para fortalecer nuestro corazón, nuestra mente, nuestras prioridades. Dios va a hacer algo que nosotros no podemos entender muchas veces cuando estamos metidos en ese proceso. Entonces nos toca ¿qué? Confiar. Confiar en Dios. Y estando en Viña del Este, los que estuvieron ahí, fue un taller de palabra de conocimiento el que dio Ken Fish. Y al final del taller, el hombre dice, vamos a hacer un ejercicio. Busque con quién ahí y bueno, usted le dice lo que el Señor le revele y la otra persona le va a decir lo que el Señor le revele. Entonces, y si no le revela nada, pues no le dice nada, ¿verdad? Mire, hicimos el ejercicio. Y terminó el taller, nos subimos al carro, vamos para la casa. Y entonces empezamos a preguntar, ¿con quién te tocó, verdad? ¿Qué pasó? Y Camila dice lo siguiente, a mí me tocó con alguien de Viña Palmares, no sabemos el nombre de la muchacha, pero a ella le tocó con alguien de Viña Palmares y entonces hacen el ejercicio y entonces Camila le contó, mi papi perdió el trabajo hace 2 meses y ha estado de alguna manera triste, buscando y bueno, entonces Dios ha venido hablando, pero queremos que ese es sobre lo que yo quisiera que Dios hablara, ¿verdad? En otras palabras. ¿Y qué te dijo? ¿Verdad? Y entonces preguntamos y dijeron 2 cosas. La primera es, lo que Dios me pone es que Dios es tu proveedor. Dile a tu papá que Dios dice que Él es tu proveedor. Yo dije, bueno, pues eso lo he escuchado y lo he leído y lo he predicado un montón de veces, entonces bueno, está bien. Pues no me emocioné, la verdad. ¿Verdad? Entonces dice uno, ¿será que la agarro o no la agarro? ¿Es para mí o no es para mí? Y entonces, ya me iba, dice, ya nos veníamos porque terminó y la muchacha me alcanzó. Y entonces me dijo, no sé nada, no sé más, pero Dios me pone 4 meses. No me pregunte nada porque no me dijo nada más Dios. Solo me dio las 2 palabras, 4 meses. Eso fue todo. Y nuevamente Dios me recordaba el versículo 19 de Isaías 43, donde dice, voy a hacer algo nuevo. Y yo abracé esa palabra con todo mi corazón. Y yo empecé a creerle a Dios que Él estaba haciendo algo nuevo, que yo no veía, pero que Él estaba haciendo. Como cuando están abriendo un camino en algún lugar donde no existe y usted mira que entra el tractor y que entra esta máquina y están abriendo el camino y yo miraba a Dios y yo decía, estás haciéndolo para mí. Porque yo te oré eso y tú cumples tu palabra y yo creo y confío en lo que tú estás haciendo. Y sentía la respuesta de Dios, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Por eso nos están dando una palabra de conocimiento, porque el Señor está diciendo, ya lo estoy haciendo, no te das cuenta. Me lo pediste. Estoy respondiendo, Ronnie. Estoy abriendo un camino en el desierto. ¿Sabe qué significa eso? Donde no hay. Si usted nunca ha estado en un desierto, en el desierto no hay semáforos, no hay camino, no hay agua. Hay calor en el día y hay frío en la noche.
pero ahí está la presencia de Dios. Yo no sé si usted recuerda, pero cuando el Señor sacó a su pueblo al desierto, ahí donde no había dirección, donde el clima era algo que iba a jugar en contra de ellos, el Señor hizo dos cosas maravillosas. En el día, Él era la nube que los guiaba por dónde ir y les daba sombra en medio del desierto. Y la segunda cosa es que en la noche Él era fuego. ¿Sabe para qué? Para darles calorcito cuando hace frío en el desierto. Ese es Dios cuidando a sus hijos. Así es Dios con nosotros. Y yo sentía de esa manera, de verdad muy cerca a Dios, cuidándonos, hablándonos. Y el Señor empezó a traer paz a nuestro corazón como familia. Y de verdad recuerdo un sábado, 9:10 de la mañana, y me llegó un audio de Marco preguntando cómo estaba. ¿Cómo estás, amigo? Y yo estaba en un momento de que mi fe movía montañas. Y yo le dije, Marco, tengo paz en mi corazón, porque yo sé que Dios está haciendo algo. Él tiene el control. Para Él no hay sábado y no hay domingo. Para Él no hay feriado. Dios está trabajando. Dios sigue abriendo brecha. Y el Señor va a hacer algo maravilloso. En algún lugar está el trabajo que yo necesito y la puerta se va a abrir. El Señor va a responder. Yo le puedo decir que los primeros días fueron de mucha preocupación. Pero la verdad es que solo fueron 2 días tal vez que no dormimos y después de verdad el Señor dio paz que sobrepasa todo entendimiento y nosotros dormíamos hasta más de la cuenta. Yo no soy dormilón y mire, a veces a las 8 de la mañana me despertaba y yo, pero ¿por qué tengo tanto sueño? Y de verdad no me sentía agobiado. El Señor me permitió descansar en medio de ese proceso. Y la verdad es que yo creí esa palabra de conocimiento que nos dieron. Y empezamos a experimentar esa paz que de verdad solo Dios da. Y recuerdo en una ocasión que una persona de la iglesia estaba hablando con Marian. Y entonces Marian empezó a orar por las necesidades de esa persona. Y al final esta persona le dice, y ustedes, Marian, necesitan que oremos por algo. Y entonces Marian le dice, bueno, sí, por el trabajo de Ronnie, ¿verdad? ¿Cómo? Le dice, pero todavía no tiene trabajo. No, le dice, todavía no. Ah, pero es que se les mira tan tranquilos y como que ya, pensé que ya tenía. No teníamos, pero lo que sí teníamos era Dios en nuestro corazón. Solo Dios puede darnos esa agua que nosotros necesitamos para llenar nuestro ser, nuestro espíritu, para tener paz en medio de ese proceso. Y de verdad Dios seguía cuidándonos. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro proveedor. Y cuando la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, no está hablando de plata, está hablando de que Él es nuestro proveedor. Él es paz en medio de la tormenta. Él es calma en medio del caos. Él es mi fortaleza cuando más débil soy. Él es mi camino, dijo Jesús, cuando no tengo dirección, cuando tengo incertidumbre. Él es el camino, Él es la verdad. Sí tenemos a un lugar a donde acudir, pero el Señor nos pide algo. Creer en Él, confiar en Él. Y Dios sigue haciendo. Mire, Proverbios 24:16 dice 17, no, ya le metí 10 más ahí. Proverbios 24:16 dice 7 veces cae el justo, pero de todas ellas lo levanta Dios. Y yo sabía que Dios no me iba a dejar ahí. Recuerdo que alguien me dijo, cuando empecé el proceso de entrevista, solo sea auténtico, porque Dios te hizo auténtico.
también está aquí. Yo soy de muy mala memoria, pero hay cosas que Dios grabó en mi corazón y no se me olvidan. Sea auténtico porque Dios te hizo auténtico. Yo quiero decirle eso también porque el Señor no hace copias. Nosotros no necesitamos imitar a alguien menos al mundo. Necesitamos obedecer la voz de Dios. Atentos a lo que Él nos quiere decir porque Él está obrando en nuestra vida. Por eso dice el Salmo, dichosos los que confían en Dios, los que tienen en Él su fortaleza. Y entonces, ¿sabe qué hice? Oré por el currículum. Oré por el currículum y yo le dije, Señor, dame gracia y favor para poner cada palabra. Y te pido, Dios, que llegue a las manos correctas. Y a confiar en Dios. Y eso me lleva al tercer punto que dice, Dios dice sí cuando con fe y paciencia esperamos en sus promesas, según su voluntad para nuestras vidas. La espera no es un proceso divertido. A nadie le gusta esperar. La espera es un proceso de transformación. Es un proceso en el cual Dios cambia nuestra vida. Isaías 40, del 30 al 31 dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tenemos que preguntarle a Dios qué está haciendo Dios en medio de nuestras circunstancias. Porque seguramente Dios nos está renovando, nos está cambiando, nos está transformando para acercarnos a Él, para que entendamos de quién dependemos, quién es nuestro Padre. Yo recuerdo cómo Dios usó esta situación para unir nuestra familia, para conectarnos. Hicimos con nuestras hijas un ayuno de 21 días, hacíamos devocionales. Y en uno de esos devocionales hablaba de Gedeón. Y si usted ha leído esos versículos, hay un momento en el que Gedeón recibe la visita del ángel de Jehová. Y él duda y le dice, si tú eres Dios, espérame aquí, yo voy, traigo mi ofrenda y te la traigo. Y el ángel de Jehová estaba ahí cuando Gedeón regresó con su ofrenda. Y yo sentí que en ese momento Dios me habló. Así que yo decidí hacer lo mismo. Yo voy a traer mi ofrenda, Señor. Y yo no le estoy diciendo que usted tenga que hacer lo mismo porque esta fue mi situación, este fue mi ejemplo. Pero hice lo mismo y yo le dije, yo te creo, Señor. Y recuerdo que ese día apliqué a 4 lugares. Y mi oración fue la siguiente, yo le dije, Señor, que se cierren todas las puertas y que se abra únicamente la que tú estás abriendo. Y el día lunes se cerró la primera. Así de rápido. Y el día martes, si no me equivoco, me llamaron de un lugar a trapear yo, cuando me llamaron. Y me dijeron, ¿lo podemos entrevistar? Sí. Pero yo lo que le quiero decir es que las primeras palabras que me dijo la muchacha fue, déjeme hablarle un poquito del puesto. Este es un puesto nuevo que se creó aquí en Costa Rica. Y yo me recordé el versículo 19 que dice, yo estoy abriendo un camino nuevo. Entonces cuando la muchacha me dijo eso, yo dije, ¿es aquí? Y yo empecé a abrazar eso en mi corazón. Y Hebreos 6:12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y yo le empecé a creer a Dios. Y después me hicieron una prueba en inglés verbal, otra técnica, y después me entrevistó el que iba a ser mi manager, y después la otra entrevista con el manager del manager, y entonces yo dije, ya. Y resulta que no. Yo dije, ya pasé, y que si no. Y entonces la llamé y me dijo, va bien. Pero ahora le toca hacer un proceso para identificar sus 24 fortalezas, lo van a llamar, dura como 2 horas y media.
Bueno, ¿verdad? A ver cómo le va. Me dio COVID antes de esa entrevista. Era el tercer día con COVID cuando me llamaron. Me dolía todo, pero ahí estaba, orándole y pidiéndole a Dios que Él hiciera algo. Se cayó 4 veces la llamada y las 4 veces la persona me la devolvió y la completamos. Y entonces yo dije, ya, pasé. Y la verdad es que yo estaba creyéndole a Dios con todo mi corazón. Y resulta que no. Yo dije, yo voy a seguir creyéndole porque yo soy un terco en las manos de Dios. Y entonces la volví a llamar y me dijo, va bien, pero ahora le tengo que programar 3 entrevistas más, ¿verdad? Hay que dar las promesas con fe y con paciencia. Y hay que dejar que Dios obre en medio de nuestras circunstancias. Y yo le creí a Dios y dije, bueno, ya Él empezó y Él lo va a completar. Y el último punto dice, Dios dice sí cuando encuentra a alguien que le cree y busca de corazón por quién es Él. Y quiero leerle el Salmo 46:1 que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Selah. ¿Sabe qué significa la palabra Selah? Significa hacer una pausa para meditar en lo que se venía haciendo y prepararse para lo que viene. Así cierra el salmista. Y Dios me ayudó a enfrentar mis miedos. La verdad es que después de estar tanto tiempo en una sola empresa, yo tenía miedo a que me entrevistaran. Estaba acostumbrado a entrevistar yo, pero no a que me entrevistaran a mí. Y el Señor me llevó ahí, me puso enfrente a ese gigante. Yo tenía que derrotar a ese gigante. Y mire, antes de eso oraban de Viña Oeste, en el chat oraba mi esposa antes de empezar. Y antes de empezar las entrevistas yo me arrodillaba y yo le decía al Señor una cosa. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para este momento. Y tu gracia y tu favor va a obrar en mi vida. Y nunca he estado tan sereno como en esas entrevistas, porque era Dios obrando a mi favor. Tenemos que creer antes de recibir el milagro. Y déjeme decirle otra cosa, después de la primera llamada, nunca volvió a funcionar las llamadas de esa persona, de la persona de recursos humanos, a mi celular. Yo tenía que estarle preguntando. Y por alguna razón que desconozco hasta el día de hoy, no entraban las llamadas. Yo le pedí a Andrés, llámame, entraban todos de otros lugares, llámenme, y entraban, pero de ese lugar no entraban las llamadas. Por alguna razón le cambiaba parámetros al teléfono y no pasaba. Por alguna razón no funcionaba, pero Dios seguía trabajando en medio de ese proceso. Y cerquita de los 4 meses estábamos compartiendo un café con Marco y con Jackie. Y al final yo sentí el impulso de decirle algo. Y yo le dije, no acostumbro a esto, pero Marco, te quiero decir algo, no lo aguanto y te lo quiero decir. Dios nos dio una palabra de conocimiento en Viña del Este que decía 2 cosas. Yo soy tu proveedor, y la segunda era 4 meses. Ya terminé el proceso y estoy esperando la decisión. Y están a punto de cumplirse los 4 meses. Y yo creo en ese Dios. Y te lo estoy contando porque de alguna manera Dios me está diciendo que vos vas a ser testigo de lo que Él va a hacer. Y Marco está aquí, él no puede. Yo recuerdo que mi oración con Dios ahí afuera, caminando al perro, yo le decía, yo oraba con Dios y sentía que Dios me hacía una pregunta, ¿dónde te ves?
Y yo soy como un niño, entonces yo le dije, yo me veo tomándome la foto para el carnet. En ese lugar. Esa fue mi respuesta a Dios. Y la verdad es que yo así me veía. Y no tenía otra cosa más que creerle a Dios. Pero después me pasó otra cosa, y es que los 4 meses se cumplían exactamente un día domingo. Y nadie lo va a llamar a usted el domingo para decirle usted fue contratado. No lo van a llamar un domingo, no lo llaman un sábado, ¿cierto? Y ese domingo yo me frustré, yo me enojé. Porque yo dije, hoy se cumplen los 4 meses y mi corazón está preguntándote, Dios. Tú diste la palabra. Hoy se cumple la palabra que yo abracé en mi corazón. Y de verdad me enojé tanto que hasta peleé en la casa. Y mi molestia era esa. Afortunadamente el día tiene 24 horas y se acabó. Porque ya no podía seguir peleando más. Pero como no entraban las llamadas el siguiente lunes, 10 de la mañana, yo le escribí a la muchacha y yo le dije, solo quiero saludarla y saber cómo va. Y entonces me dice, ya no me dijo va bien. Me dijo, don Ronnie, solo hace falta que nos pongamos de acuerdo en sus pretensiones salariales. Y me mandó a pedir una información, se la llené y se la pasé. Y como no entraban las llamadas, Dios estaba probando mi corazón, pero yo estaba lleno de fe. Y cuando me preguntaban qué crees, yo sabía que era para mí. Es que Dios es así de lindo. Y el miércoles de esa semana le volví a escribir. Me dijo, llámeme. Y la llamé. Del teléfono al que no entraba las llamadas, de ahí la llamaba yo. Es que era muy curioso. De ahí la llamé y ¿cómo está? Y miren, me dice, todo está listo, don Ronnie. Bienvenido a bla, bla, bla. Y en ese momento yo me quedé sin palabras. Y ahí me arrodillé. Y yo solo le puedo decir que Dios dice sí cuando encuentra un corazón que le cree, un corazón que se rinde, un corazón que se arriesga a pedirle que el reino de los cielos interrumpa nuestra agenda, interrumpa nuestra vida. De verdad no recuerdo todos los detalles cuando me dijeron, mire, estos son todos los beneficios que va a tener aquí, allá, 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 allá. Y me dijeron todo eso, porque ese momento que me estaban hablando, yo estaba orando con Dios. Yo estaba hablando con Dios. Yo solo le decía, ¿cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a seguir, Dios? Ese es nuestro Dios. Dios dice sí cuando encuentra un corazón que le cree. Y ese es su corazón. Nosotros le servimos a un Dios que vive, que reina, que tiene el poder de hacer cualquier cosa, pero necesita un corazón que tenga fe, un corazón que le crea. Así que yo solo le quiero pedir algo en esta noche. Póngase de pie, cierre sus ojos y dígale a Dios, ¿quién es Él para usted? ¿Quién es Él para usted? ¿Será que Dios va a encontrar un corazón que le cree, un corazón que confía en Él? Dios está en este lugar, el Espíritu Santo está en este lugar. Y lo que más le agrada al Señor es conectar con nosotros, hablar con nosotros, hablar a nuestro corazón, a nuestra mente y recordarnos quién es Él.
¿En quién creemos? ¿A quién le creemos? Él tiene el poder para sanar cualquier dolor, cualquier tristeza, para llenar cualquier vacío en tu vida. Él tiene el poder para darle vida a esos huesos secos, para resucitar tus sueños, para levantarte así hayas caído en lo más profundo. Allí, como dice Isaías 59:1, la diestra de Dios no está corta. Hasta ahí va a llegar el Señor a rescatarte, a levantarte, porque Él es nuestro Padre. Él es el buen pastor y sus ovejas escuchan su voz, dice la palabra. Cierre sus ojos y hable con Él. Levante la mano si usted necesita oración. Deje que el Espíritu Santo toque su vida, toque su corazón. Deje que Dios escuche cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades, pero no se vaya de este lugar sin hablar con Él. Dios te trajo, el Espíritu Santo te ministra y el amor de Dios está en este lugar para llenarte, para cubrirte. Queremos hablar contigo, Señor. Queremos sentirte, queremos experimentar tu reino aquí, ahora, en este lugar. Así que yo te oro, Señor, te pido que nos hables, que te muevas en este lugar. Si usted necesita oración, levante su mano, pase al frente y deje que Dios haga lo que solo su poder puede hacer. Dios quiere abrazarte, Dios quiere amarte, Dios quiere que lo sintas. Te damos la gloria, Señor. Y aquí está nuestro corazón, Padre. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén.